Buenas tardes, noches, no sé cómo decimos por aquí. Buenas tardes, buenas noches. Quería en esta tarde empezar agradeciendo de verdad la invitación y decirles que estoy muy agradecida por tener la oportunidad y el privilegio de poder compartir en la Asociación Cultural y aquí en la iglesia en esta tarde, ¿verdad? Concretamente. La idea que ha tenido el pastor Carmelo era que expusiéramos algunos temas que nos afectan a todos. Vivimos en una sociedad, vivimos en comunidad y hay temas que nos moldean, nos afectan, nos hacen pensar, nos dan dolores de cabeza y sencillamente abrir el diálogo, exponer ideas y con la esperanza de que podamos hacer que la gente aquí se sienta cómoda de abordar esos temas y que sepáis que aquí hay gente dispuesta en esta comunidad, en la asociación también, a tener una conversación abierta, honesta, productiva sobre estos temas que hemos hablado en este fin de semana o cualquier otro. En esta tarde queríamos hablar un poco de lo que es el posmodernismo. Y es un término que lo escuchamos mucho, ¿verdad? Se usa mucho, lo vemos en los periódicos, en los libros de texto. En muchos sitios hablamos de lo que es el posmodernismo, la familia posmoderna. Y no sé si aquí todos tenemos una idea de lo que eso es. Yo realmente pienso que cuando acuñamos un término muchas veces lo usamos y no entendemos muy bien lo que significa. Pero muchos estudiosos coinciden que la posmodernidad empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Ya empieza a cambiar la cosa como una reacción a los fracasos que el ser humano veía en lo que llamamos el modernismo, ¿no? Entonces cobra ascendencia en los años 60, los años 70 y creo que probablemente culmina o uno de los símbolos grandes de una era terminando y otra empezando sería el muro de Berlín. Y yo creo que todos los que estamos aquí estábamos vivos. 1989, cuando cae el muro de Berlín y empieza un nuevo paradigma, una nueva idea global, lo que hoy decimos la globalización, ¿no? La globalización. El mundo posmoderno se puede diferenciar y dividir en dos realidades, la realidad histórico-social y la realidad socio-psicológica, o sea, cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, como seres pensantes, emocionales y parte de una sociedad. Quiero mencionar algunas características sociopsicológicas. Como hemos estado hablando de la familia, de la conducta, del aprendizaje y todas estas cosas, pues lo que nos ocupa es el individuo y la familia. A ver si alguna de estas cosas les suenan. Una de las características sociopsicológicas de esta era, o de lo que decimos que es el posmodernismo, entre otras, sería que los individuos solo quieren vivir el presente. El futuro y el pasado pierden importancia en relación a generaciones anteriores. Pareciera que hay una búsqueda de lo inmediato, se le rinde mucho culto al cuerpo y a la liberación personal. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones. Hay pérdida de fe en el poder público, en los políticos. Hay desaparición de idealismos, pérdida de ambición personal. Y hay una definición que me gusta porque dice que la posmodernidad, más que un sistema racional, es una sensibilidad. Es una manera de ver el mundo. No sé si les suena alguna de esas cosas. Los que tenemos hijos adolescentes, yo creo que entendemos, o hijos ya adultos, entendemos un poco de eso. Y con la posmodernidad viene el esquema familiar mucho más diverso.
¿vale? Ya no pasamos tanto por la iglesia a la hora de pensar en formar familias. Tenemos distintas formas de hogares, es un signo de nuestro tiempo, ¿no? Las diferencias, los diferentes modelos de familia, y estamos marcados por décadas recientes de temas tan controvertidos en nuestra sociedad como puede ser el divorcio express, como puede ser la boda gays, como puede ser la reforma del aborto, etc. Todas esas cosas aportan e influyen lo que hace el modelo de familia que vivimos hoy en día, ¿no? Hablamos de lo que es una familia tradicional, ¿sí? Y yo pregunto, ¿quiénes integran esta familia que representamos como una familia tradicional? A veces pensamos que son las familias que están intactas, sin divorcios, y decimos que ese tipo de familia está en crisis. Yo también pregunto, ¿cuánto sufrimiento se encuentra entre los miembros de esas familias? Son preguntas. Y yo creo que encontramos respuestas si observamos nuestras propias familias, las familias de nuestros amigos, y se pone en manifiesto, pensando en estas cosas, que hay contradicciones y es que es difícil realmente mantener un equilibrio en lo que llamamos lo que es la familia tradicional. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pensamos? Sí. Más alto, ¿no se me escucha? Vale. Entonces decíamos que es difícil mantener el equilibrio con lo que está atravesando la familia. No queremos en nuestra sociedad postmoderna una familia patriarcal, una familia que permanecía unida a cualquier precio, aún en condiciones que no son beneficiosas para algunos de los miembros de la familia. Pensamos en familias que se mantenían juntos, parejas que se mantenían juntos sencillamente por una falta de economía. No podía haber independencia económica y la gente se mantenía unida. No queremos esos tipos de familia. Sin embargo, por el otro lado, hoy más que nunca vemos y anhelamos el vínculo que nos da la familia con otros. Vemos la necesidad de permanecer y de tener una identidad fuerte, pero a la vez luchamos por la búsqueda de ese ideal, de nuestros propios logros, de nuestra propia individualidad y sin ataduras. Y yo pienso que si nos ponemos a pensar en las parejas, iba a decir de nuestros padres, pero ya me voy a ir un poquito más lejos, voy a decir de nuestros abuelos, podríamos decir, generalizando, ¿no?, que sacrificaban el ideal de felicidad por un proyecto en común. Nuestros abuelos, iba a decir padres, pero creo que ya ni siquiera nuestros padres. Podríamos decir que se comprometían más que nosotros. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Una mayor igualdad entre las parejas, el tema de la liberación femenina, la mujer trabaja, la mujer estudia, la mujer se supera, todas cosas buenas. Una mayor igualdad nos trae dentro de las parejas o dentro del matrimonio una democratización en las relaciones familiares. Sin embargo, yo me hago la misma pregunta, ¿a qué coste? ¿A qué coste? Cosas para pensar, porque la idea aquí no es decantarnos por un modelo único y exclusivo, sino poder entender o analizar qué está fallando. ¿Qué está fallando dentro de la familia? Cuando todavía hoy en día, en todo el posmodernismo en que vivimos, la mayoría de las sociedades estarían de acuerdo que la familia es el núcleo y la unidad más importante de la sociedad. ¿Por qué tantos ataques a la familia? ¿Por qué tantos distintos modelos de familia?
Pareciera que estamos intentando resolver los problemas que tenemos dentro de la familia tradicional, reemplazándola con otro modelo de familia totalmente distinto o negándonos a la idea de la familia. A Abraham le dijo el Señor: en ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y me llama la atención que no dice naciones, habla de naciones también, pero específicamente la promesa es: te voy a bendecir a ti, tu descendencia, y en ti a todas las familias de la tierra. Indicando ya que la familia era la unidad de la sociedad más importante. Y si ese cimiento se pierde, se rompe, se diluye, ¿qué será de nuestra sociedad? Yo pregunto. Y voy a dejar caer una idea, porque pensando en ese concepto de familia, en que ha sido el concepto desde el principio de los tiempos, donde tiene que haber una integración, un núcleo, donde uno se forma, se desarrolla, se identifica, donde tú entiendes cuál es tu identidad. Dejo caer esta idea. Quizás lo que estamos haciendo mal es que hemos mal usado o mal entendido la idea de la familia, el propósito de la familia. La familia como institución, y esto es una idea, fue creada para sojuzgar, cuidar, perpetuar la creación y su entorno. La familia, y ponga atención, no fue creada para ser feliz como fin. La felicidad es un resultado de poder hacer el trabajo y el propósito para el cual la familia fue creada. ¿Se entiende? Es necesario que tengamos familias felices, pero no es el único fin, o no es el fin. Cuando nos empleamos en entender cuál es el propósito de la familia en la sociedad, entonces la felicidad viene como un resultado. Las formas de la convivencia en la familia, y vamos a hablar un poquito de estadísticas. Apunto aquí. Y estas son estadísticas nuestras, de España. ¿Cómo vivimos hoy en día en familia? ¿Cuáles son los modelos de familia que se dan en nuestra sociedad hoy en día? Tengo estadísticas del año 2013 y creo que se hizo un censo o se recogieron muchas estadísticas en el 2013, porque en el 2014 se celebró el Año Internacional de la Familia, haciendo conmemoración de 20 años de haber implementado la conmemoración de la familia. En el 2014 se celebra la conmemoración, el Año Internacional de la Familia. En el 2013 se estimaba que en España hay un total de 18,2 millones de hogares, considerando o definiendo hogar como el conjunto de personas que conviven en una misma vivienda. ¿Vale? De estos, el 24,2 se ve, ¿no? No, vale, se ve mal. ¿Se ve mal? Lo leo. El 24,2 están formados por una sola persona, lo que supone que 4,4 millones de personas viven solas. Y solo un 6,1 de esas familias que hemos mencionado tienen más de 4 miembros. 4 o más miembros. Las familias se siguen formando, pero cada vez son más pequeñas. Se puede considerar hoy en día una familia de 2 personas, inclusive una, lo hemos dicho. Hay 4,4 millones de personas que viven solas, ese es su núcleo familiar. Y me hace pensar que posiblemente, no tengo las estadísticas, pero pienso que posiblemente esos 4 y pico millones de personas, habrá muchas personas mayores. ¿Vale? Del total de hogares
12 millones, o sea, un 66%, corresponden a hogares formados exclusivamente por un núcleo familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se considera, por estas estadísticas, un núcleo familiar como la alternativa al concepto de familia. Porque hemos dicho un núcleo familiar puede ser un núcleo de una persona. Entonces, en vez de familias, hablamos de núcleos familiares, personas que conviven en una misma vivienda. ¿Vale? De este número que hemos dado antes, de 18,2 millones de hogares en España, 10 millones aproximadamente están formados por una pareja, casada o no, con o sin hijos, pero sin ninguna otra persona fuera de ese núcleo íntimo familiar viviendo con ellos. Y 1,7 millones están formados por un solo de los progenitores con algún hijo, o sea, hogares monoparentales, y sin ninguna otra persona conviviendo con ellos. ¿Vale? Estos son datos del Instituto Nacional de Encuestas Contiguas de Hogares en España. ¿Vale? Aquí está más o menos la estadística en una gráfica. Tenemos parejas con hijos, la mitad del círculo, padres con hijos, o sea, hombres, familias monoparentales donde el adulto o el tutor es el padre, la madre, y tenemos en esta otra parte aquí lo que son las parejas, pero sin hijos. ¿Se entiende? Esas son las estadísticas más o menos al día de lo que tenemos. En cuanto a parejas, el número de hogares formados en torno a parejas es el más numeroso, ¿vale? Es lo que estábamos mostrando aquí antes. Si a los 10,3 millones de hogares formados exclusivamente por parejas casadas o no, con hijos o no, añadimos otros tipos de hogar en los que además figuran otros miembros, subimos la cantidad de hogares por 1 millón. Son 11, algo millones de hogares en los que reside al menos una pareja. De estos, las parejas casadas suponen 86,3 del total y las parejas de hecho el 13,7. Las parejas heterosexuales en España suponen aproximadamente 99,3% del total de parejas y las homosexuales el 0,7%. Entre estas últimas, aproximadamente un 56% están conformadas por hombres y un 44% por mujeres. El hogar monoparental, que está muy de moda hoy en día, formado por un progenitor, una madre, un padre, que convive con un hijo o más. Típicamente el hombre convive con uno de sus hijos o con su único hijo, y las familias monoparentales donde el adulto es la madre se tienden a tener 2 o más hijos. Y sigue aumentando la monoparentalidad en España. Y vuelvo a lo mismo. Podríamos hablar de las dificultades de todos estos modelos de familia. Las hay, existen, lo vemos todos los días. Y si usted tiene familias, distintos modelos de familia dentro de su propio entorno, lo verá. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Cómo abordamos estos temas que nos afectan a todos? Nosotros no solamente como sociedad o como asociación cultural o como iglesia, necesitamos saber que estas cosas existen, que estos modelos de familias están ahí. ¿Cómo vamos avanzando nosotros o qué podemos hacer para ir dando la cara, de cierta forma, a todos estos problemas?
Hemos dicho que la familia tradicional, no negamos, tiene sus problemas, ¿no? Hemos hablado de que una familia tradicional, patriarcal, donde los demás miembros de la familia se sujetan a una persona y esa persona pareciera que es la que domina y la que controla la vida de todos los demás, tiene sus problemas. Pero yo llamo a la reflexión de que creando nuevos modelos de familia, también creamos nuevas situaciones y nuevos problemas. No dejamos de tener problemas por rechazar lo que llamamos la familia tradicional. Creamos problemas distintos. Creamos hijos con necesidades distintas. Pero siguen siendo necesidades, siguen siendo problemas. Y aquí no vamos a intentar resolver todas estas cosas, pero sí me gustaría que pensásemos, ¿cómo me involucro yo? ¿Qué hago yo a nivel individual? ¿Soy consciente de las necesidades que hay en mi entorno, dentro de mi propia familia, mi familia extendida, mi barrio, mi iglesia, mi asociación, mi trabajo? Y nosotros como entidad, como iglesia, como asociación, somos conscientes de que parte de la responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Yo creo que una parte importante es hacer conciencia, es saber las realidades que hay ahí afuera y luego empezar a pensar, ¿yo qué pinto aquí? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo puedo ayudar? A mí me parecen estas estadísticas, cuando la miro así en general, como que estamos un poco perdidos. Hay un poco de todo y como que queremos intentar un poco de todo, a ver si algo nos sale bien. Y la Biblia habla del egoísmo del hombre, del egoísmo del hombre, y yo pienso en la individualidad que predicamos en esta época, ¿no? Predicamos mucho la individualidad, lo que importa es el individuo, lo que importa soy yo, la felicidad me la tengo que currar yo. Y pareciera que en nombre de esa individualidad vamos dejando atrás valores, vamos dejando atrás lo que es el núcleo fundamental de la sociedad. Y creo que nos está llevando a caminos que realmente no sabemos dónde vamos a terminar. La reflexión es esa. Podemos creer y pensar, dependiendo de nuestra ideología y de nuestras creencias de fe, que hay mejores o peores modelos de familia. Pero independientemente de eso, la reflexión es pensar cuál es nuestra realidad hoy en día en España. ¿Cómo vive mi vecino? ¿Qué tipo de familia, qué modelo familiar tiene la persona que me rodea o las familias que me rodean a mí? ¿Cuáles son los modelos de familia que se acercan a la iglesia? ¿Cuáles son los modelos de familia que se dan en mi entorno de trabajo? ¿Y cuáles son las necesidades? ¿Y dónde puede usted y puedo yo hacer algo positivo? Me hace pensar mucho en las familias monoparentales. Hay un montón de necesidades en familias monoparentales porque, claro, sobre todo si hay más de un niño, hay necesidades de todo tipo, muchas veces financieras, muchas veces de apoyo social, psicológico, educativo. ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde entramos nosotros? Entonces, que pensemos que la realidad que nos rodea nos afecta, que va a afectar a nuestros hijos, la forma de pensar de nuestros hijos va a ser distinta por lo que ellos ven y por lo que les rodea.
Y cómo somos capaces nosotros de conciliar estas diferencias, no solamente generacionales, sino ya de modelos de familia y de modelos de pensamiento. ¿Sí? Esa es la idea. Pastor. Sí. Entonces, más que elevar la queja de lo que la sociedad tiene, debiéramos pensar y actuar sobre qué podemos aportar para mejorar. Es decir, nos quejamos de la diversidad de familias que hoy hay. Sí. Por ser individual, hago lo que quiero, actúo como quiero, tomo mis decisiones sin pensar en las consecuencias que después nos afectan a todos. Yo digo, ¿qué debemos hacer para mejorar esa situación? Por lo menos aportar, ¿qué granito podemos aportar nuestro para que perdure luego para las generaciones siguientes? Yo creo que eso es una pregunta abierta, ¿no? Sí. A todo el mundo. Una cosa fundamental que podemos hacer es informarnos, es tener conciencia de lo que hay ahí afuera. A veces vivimos un poco así, ¿no? Porque es más cómodo, es más fácil. Y no me siento culpable, además. Entonces yo creo que la información es importante, la educación es importante, porque cuando nos educamos un poco y cuando vemos lo que hay ahí afuera, somos capaces de hacer una evaluación más justa. Muchas veces juzgamos sin saber lo que realmente, cuál es la situación o cuál es la realidad, por decirlo de alguna manera, de un modelo de familia distinto al mío. Como lo desconozco, y lo desconocido a veces asusta, o lo ignoro o lo juzgo. Ese es un paso importante. No sé si alguien más tiene una idea más allá de eso, pero esto es importante, o sea, hablarlo y saberlo es ya un paso. Sí, como él dice muchas veces, uno tiene que ser consciente de la realidad que estamos viviendo, que hay una gran variedad de familias, pero tenemos que ser conscientes también que estamos ensimismados, o sea, somos, como dices tú, estamos tan independientes que no nos preocupamos de lo que está pasando a nuestro alrededor y creemos tener a nuestros hijos bajo protección, pero al final lo que hay afuera a ellos les va a afectar. O sea, cuando hablamos de familia, no es solamente mi familia, hablo del 100% de familia a nivel social y, como te digo, salir de sí mismo, porque estamos enseñados, o sea, no nos preocupamos por nuestros vecinos, o sea, somos nosotros. En primer lugar es salir de ahí, es tomar conciencia. Y sabes que me venía una idea. Por ejemplo, ¿quién va a levantar a la familia? ¿En la sociedad que va a levantar a la familia o la familia son las que levantan la sociedad? Muchas veces pensamos que la sociedad va a levantar a la familia, pero yo creo que todo lo que está son las familias. Y ahí me voy a una película que se llama Corazón Valiente, que también son planes, se unen y van. Sí. Pero realmente nosotros tenemos que preocuparnos porque somos parte de esta generación y realmente, mira, esta es una oportunidad que tenemos. O sea, esto no lo vamos a volver a vivir. Ahora estamos somos realmente personajes que tenemos que ser conscientes que podemos hacer algo y hay que tener una batalla. Sí, muy bien. En primer lugar en mi casa también, Sí. como a ver si podemos ayudar a decir. Y el concepto de sociedad y familia, definitivamente la familia forma sociedades, la sociedad no forma familias, y lo estamos viendo. Tenemos una sociedad que no es conduciva a la familia, y sin familias no puede haber sociedad, con lo cual la familia es la base de lo que nosotros tanto defendemos, la sociedad, el vivir en un orden, el vivir como seres pensantes, vivir en comunidad, vivir de acuerdo, nace dentro del núcleo de la familia. Muy bien, pastor. Gracias. Bueno, gracias por el tiempo.
tema no es fácil de plantearse. Cuando hablamos de la familia, la constitución familiar, las distintas formas de parejas que hoy se establecen, estamos llamados a hacer empatía en el sentido de analizar la situación, no despreciar, no estamos llamados para despreciar. Estamos llamados a edificar, a hacer puente, y dejemos el juicio en las manos de quien tiene que hacerlo. Nosotros estamos solo para edificar, edificar. No estamos de acuerdo con todos, ni vamos a estar nunca de acuerdo con todo, pero debemos basar nuestros principios, nuestra ética, nuestra moral, y no dejarla que ella se convierta en un juez, ¿vale? Que sí nos estabiliza a nosotros estar seguro cuál debe ser la conducta, la forma correcta de establecer una familia, no criticar a las demás, ayudarlas a ver con claridad qué es lo mejor, qué es lo que se debe hacer. No imponer jamás. La imposición, ya hemos visto en el paso del tiempo, los años y los siglos, que produce más rebeldía todavía. Enseñar sí, adiestrar también, proporcionarles conocimiento también. Esa debe ser nuestra base. Imponer jamás. Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo. Yo no puedo dar cuenta por nadie. Nadie de ustedes puede dar cuenta por otros. Pero sí vamos a dar cuenta de cómo enseñamos, de cómo planteamos, de cómo vivimos, ¿vale? Esto es muy importante en nuestro tiempo, la posmodernidad en la que estamos viviendo, ante una sociedad distinta, diferente, permisiva. Lo que fue antes ya no es hoy. Hoy hay otra visión de la cosa. Nosotros tenemos que actualizarnos, pero cuidado con no traspasar los linderos, ¿vale? Estamos, debemos respetar, debemos enseñar y dejar el resto en las manos de Dios. Gracias por el tiempo que han estado con nosotros, por el esfuerzo que han hecho por visitarnos, por querer, por aportar también, porque los días anteriores también se aportó bastante de parte de las personas que estaban. Y hoy queremos acabar el programa dando las gracias a Susi por el tiempo que ella ha dedicado a preparar, por la exposición que ha hecho y porque ha sabido reconducir temas tan complicados como pueden ser la familia, la disciplina, la enseñanza, la orientación, ¿vale? No podemos imponerla de cualquier manera. No podemos hacer daño. Esto es así y no hay otra forma, ¿vale? Yo sé que es así, yo lo entiendo que es así, pero no podemos obligar, podemos tratar. Así que ahora le doy paso.